Este lugar, para mí, fue prácticamente una adolescencia y una juventud. Creo que casi 10 años de mi vida estancado. Y acá yo decía que para mí esto era como una guarida, pero ninguna persona, no es sano ni es un lugar habitable. O sea, imagínate que yo venía, creo que fueron el invierno pasado, hace unos años, 2 inviernos, y yo buscaba el lugar para quedarme más o menos un poco calentito y poder consumir, poder estar bien. Y yo abría esto y me sentaba en estos 2 fierros, me quedaba acá toda la noche, cerraba un poco más la puerta porque decía, bueno, mi mamá no me va a ver, no me va a ver nadie. Entonces yo me acuerdo que acá consumía y a veces ya estaba detonado y me quedaba dormido. Me llegaba a despertar el sonido del calefón cuando alguien abría la canilla de agua caliente, que hace como un fogonazo. Entonces yo como que ya veía que iba saliendo el sol, entonces ya me preparaba y iba pensando cómo iba a hacer para seguir consumiendo. Pero qué ignorancia o qué iluso pensar de que nadie me veía o que nadie sabía lo que estaba haciendo cuando seguramente mi mamá estaba atrás de la persiana viendo que, bueno, por lo menos mi hijo está ahí. Y ahora ya que estamos acá, ahora vamos a ver las cosas de la verdad. No te abuses. ¿Vos? Pues yo te conozco. Vos me dijiste a mí que era mi culpa porque tu papá no estaba. Ahora, bueno, eso es cosa de la infancia. O fue manipulación. Fue manipulación y enojo. Manipulación y enojo. En cierta manera, como no podía hacer nada, tenía que buscar algo para herirte. Todo el tiempo. Y sí, es la única manera. Es un mecanismo de defensa. Todo el tiempo. Entonces, como al no poder hacer nada ante la situación, buscaba cosas para herirte. Entonces te decía mala madre, de todo. Todo. Sí. Entonces como que era una manera de revanchar lo que te... Claro, vos me querés internar, yo te voy a decir un montón de cosas para que te sientas mal. Entonces es como el doble juego de... La manipulación, como quien Sí, dice. obvio, es manipulación. Si sale bien, capaz que te agarra un poco de culpa y decís, bueno, no, lo dejo en casa y que no vaya a ningún lado. Y lo sigo teniendo conmigo. No, el punto mío no era ni querer alejarte, era ayudarte, era querer Bueno, darte pero uno bien a dice vos, cosas en su momento de enojo. Tampoco... yo sé que por ahí también, en algún momento, como cuando te eché, que dije, bueno, listo. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Nunca te lo voy a perdonar. Es que yo no entendí, es que yo nunca entendí hasta el punto que lo hice, que toque fondo. Que toque a mí igual me sirvió. ¿Entendés? A mí me dolió en el alma, porque todos los días lloraba. Y no llores. Pero bueno, a vos te ayudó. Sí. Esa decisión, porque yo terminé con el manipuleo tuyo. Manipulación. Manipulación. Listo. Yo terminé. A mí me pasaba algo y creo que nos pasa a todos, que siempre lo charlamos con muchos pibes. Son esos 5 minutos de lucidez que uno tiene. A veces pasa por la tarde. Digo, escuchás la casa del vecino que están preparando los cubiertos, que están poniendo la mesa, se escucha de fondo, poné la mesa, se escucha el televisor. Ese clima de hogar y que están todos compartiendo y el sol que está cayendo y vos mirás y decís, y bueno, es lo que me toca. Y estaba en un sillón sentado con un tacho de tomate, esas latas de tomate, con fuego. Y en un momento veía que salía el sol y fue como una película. Y me largué a llorar. Te juro que lloré como un niño desconsolado, porque yo decía, yo no soy feliz.
Yo buscaba la felicidad en una sensación que era efímera, que no duraba nada. Y después dije, no, no me puedo mentir a mí. Y agarré y me dejé llevar. ¿Todo bien, Luis?